Um, Hermano Oscar nos dijo en domingo que no puedes decir que no queremos estar aquí. Y la verdad sí me gusta predicar, pero no sé qué es con ustedes, pero siempre me pone nervioso. Yo pongo la culpa en ustedes. Pero yo la primera vez de predicar aquí, yo lo vomitó mis tacos antes de predicar. Hoy no vomitó, entonces creo que estamos bien. Creo que va a ser bueno. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Todos ponen de pie, por favor. Todos ponen de pie. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Vamos a comenzar en versículo 3. Vamos a leer versículo 3 a 5. Luego vamos a brincar hasta versículo 16. Y vamos a leer, yo voy a comenzar y ustedes en la segunda. Pero dices aquí: Dios, pues, por la gracia de que me has dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe de tener, sino que pienses que sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Usted. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros de unos de los otros. Y versículo 16. Si vais conmigo también, vamos a leer poquito en capítulo 15, Romanos 15. Vamos a leer en la misma forma, 1 a 5. Y dices aquí en versículo 1: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la constatación de las escrituras tengamos esperanza. Juntos en 5. Pero a Dios de la paciencia de consolación os damos mismo sentir según Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a hablar hoy sobre unidos en Cristo. Unidos en Cristo. Vamos a orar y luego puedes sentar. Señor Padre, gracias por esta noche, gracias por este día que tú nos das a nosotros. Ayúdame ahorita, Señor, para enseñar, para explicar bien lo que usted puso en mi corazón. Que eso pueda ser de ánimo, de convicción a cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros podamos a vivir unidos en ti, Señor. Úsame hoy, bendice a los hermanos. En su nombre de Jesús, amén. Puedes sentar. Vamos a hablar, ojalá que no voy a tardar mucho, tengo hambre, entonces no vamos a tardar mucho. Pero vamos a hablar sobre unidos en Cristo. Y este tema está mencionado en toda la Biblia. En varias partes de la Biblia puedes puedes encontrar este tema de unidos en Cristo. Y el pueblo de Dios, atrás de toda la Biblia, ha sido mencionado como solo un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Estás mencionado en las Escrituras. Pero Pablo hablaste de este tema y él hablaste de este tema de mucho en las epístolas. En muchas de sus epístolas habló de este tema como somos uno en Cristo. Sí tenemos diferentes funciones entre la iglesia, entre un cuerpo de la iglesia cristiana, pero somos unidos en Cristo. Somos parte del mismo cuerpo. Y Pablo usó como ejemplo el cuerpo humano para explicar esta verdad.
para explicar este tema para representar el pueblo de Dios. Y Pablo dice, más todos miembros los unos de los otros. Y más de 30 veces Pablo hace referencia a la iglesia y como un cuerpo en los epístolas, en Romanos, en Corintios, en Efesios, en Colosenses. Más de 30 veces él mencionó él le da referencias a este mismo tema. Y la mitad de estas referencias son en referencia está refiriendo al cuerpo humano y a otras también a la iglesia. Pero por causa de la inmadurez y de la carnalidad en las iglesias de esta época, Pablo mencionó las cosas similares él hizo una comparación entre el cuerpo humano y cómo es la iglesia de Dios. Y si puedes ir conmigo a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 3. No quiero ser grosero, pero ¿puedo tener un agua? Sí, por favor. 1 de Corintios capítulo 3, vamos a leer versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estás diciendo que estoy intentando ayudar a estas iglesias. Pablo, estás diciendo que estoy intentando ayudarte, estoy intentando enseñarte las verdades de Dios, pero sigue carnales, sigue en su mente carnales y no pueden aprender cómo vivir como debe de vivir como cristianos. Y haces una comparación a nosotros espiritualmente al cuerpo humano. Lo mismo como un bebé, no puedes comer carne, no puedes comer muchas cosas. Como todavía con nuestro bebé apenas estamos dando de chayote, pues todas las cosas mexicanas. Pero chayote, ¿qué más? Manzana, sí. Pero un bebé no puedes comer carne. Un bebé debes comenzar poco y poco. Y tristemente a muchos hermanos en la iglesia siguen en esta mentalidad carnales y no pueden crecer en su vida espiritual como debe crecer, porque seguimos en los mañas que tenemos como carnales. Pero Pablo usó la palabra de cuerpo 13 veces en 1 de Corintios 12. Si vaya conmigo, no vamos a leer todo, pero 1 de Corintios 12, en ese capítulo, él menciona en este pasaje, él menciona la palabra cuerpo 13 veces. Vamos a leer en versículo 14, de 1 de Corintios 12, 14. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿No llegó la hermana Ana? ¿No? Perdón, hermana Aide. Sí. Gusto verle. Sí. 14, capítulo 12, versículo 14. Dices, además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Vamos a brincar al versículo 23. Y aquellos de cuerpo que nos parecen menos dignos, y estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él,
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Estás diciendo que necesitamos hacer juntos, unánimos como iglesia, como hermanos en Cristo. Necesitamos una mentalidad de ser unidos. Si alguien recibe honra, nos gozan. Si alguien está enfermo, nos ayudan. Y eso es lo que debe hacer el cuerpo. Lo mismo como si tienes algo mal contigo, o le dicen, no sé qué, yo lo escuché pues, que se dicen si alguien tiene un ojo o si alguien es ciego, muchas veces tienes mejor sentido de sus orejas. Tienes mejor sentido en sus orejas cuando estás ciego. Como le hacen cuando una parte de su cuerpo le falla, los demás lo venga a ayudar en la mejor manera. Y eso es lo que debemos hacer como hermanos, como iglesia. Y Pablo aquí nos dice varias cosas acerca del cuerpo. Él les dice que el cuerpo humano es uno hecho de muchos miembros. Todos somos juntos en la misma cosa. Solo porque un pie no es una mano, la mano no tiene razón para que no quiere ser parte del cuerpo. Como no debes ser tan preocupado de las responsabilidades que alguien más en el cuerpo de la iglesia, no debes tener tanta preocupación quién recibe la honra, porque toda la honra es para Dios. ¿Qué le importa quién recibe la honra o quién tienes el lugar donde usted quiere, si estamos en el mismo propósito, si estamos atrás de la misma causa? Y eso es como es un cuerpo. Un cuerpo no preocupa quién tienes el favor. Pero por esto sabemos que Dios está en contra, que los cristianos en la iglesia están divididos. Dios está en el favor de la unidad. Dios quiere que todos nosotros estamos unidos en la misma causa. Y yo creo que Dios pone en su iglesia a quien Él quiere y con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos diferentes responsabilidades, pero cada quien tiene el mismo propósito para honrar a Dios. Gracias, hermano. Sí, gracias. Estás más grande que yo. Gracias. Pero cada miembro del cuerpo tiene lo mismo propósito. También yo creo que Dios puso nosotros juntos como iglesia. También creo que Él los puso juntos porque son necesarios que los unos para los otros nos ayudan. Como cada uno de nosotros tenemos nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Ustedes pueden hacer cosas mejor que yo. Ustedes pueden, hay hermanos aquí que pueden predicar mejor mensajes que yo. Pero todos de nosotros tenemos la responsabilidad para ayudar entre la misma causa. Cada miembro, cada hermano, cada hermana es importante en la iglesia. Cuando nos falta alguien, eso se afecta en todo. Se afecta mucho cuando alguien no está donde debes hacer. Yo estaba pensando en eso y lo pensé en la escuela. Durante este tiempo hay muchos enfermos. El otro día nos faltaron como 20 alumnos que todos están enfermos. Y especialmente cuando un maestro está enfermo, nos afectan todo. Porque eso cuando nos da cuenta lo que hacen un maestro en la escuela. Cuando a alguien le faltan, todo lo demás debe tomar más responsabilidad. Debe cubrir clases, debe cuidar a los niños que ellos no hacen relajo en su salón. Pero cada persona es importante y cada persona debe estar en su lugar para funcionar bien el cuerpo de la iglesia. Y
Ningún miembro, ningún hermano debe pensar que es más importante que los demás. Todos de nosotros somos lo mismo. Romanos 12, si regresa conmigo a Romanos 12. Romanos 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que Él me has dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dices que nadie de nosotros debe pensar la gran cosa. Solo estamos aquí por la gracia de Dios. Solo tiene su ministerio por la gracia de Dios. Pero estas actitudes de orgullo o también se funciona en revés. Nadie debe sentir como, yo soy nadie, ¿qué puedo hacer yo? Yo no soy nadie. Pues Dios puso a usted aquí por una razón. Yo no sé por qué, pero Dios puso a usted en la iglesia por una razón. Esas actitudes de orgullo y de inferioridad, algo así, son de la carne, son un peligro, perdón. Eso es siempre algo que yo lo presiono a los chavos en mis clases de inglés para practicar su pronunciación en inglés. Yo lo puse un tarea donde ellos deben subir en el chat un audio hablando en inglés. Y nadie quiere hacer porque tienes pena, porque sentí como tienes complejos que como no puedo hacer. Pero estos son tan igual de mal como ser orgullo. Yo creo que Dios debe confiar en Dios, no es por hacer orgullo, es por confiar en Dios, que Dios nos hizo como Él quería hacer. Como Dios no hizo errores cuando lo hizo nosotros. Y no hay razón para tener complejos en el ministerio, en que sea. Pero eso es algo que estoy presionando con los chavos en las clases de inglés para quitar esta. Y eso es bien peligroso, especialmente por un joven, para no caer en este peligro. Pero aunque que una persona tenga una responsabilidad que parezca más importante que lo otro, los dos, todos de nosotros son necesarios para que funcione bien el cuerpo. Si vais conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Primero de Corintios capítulo 1. Versículo 10. ¿Están ahí? Dices: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dios nos pide por la unidad en la iglesia. Dios nos manda a ser unidos en la misma cosa, en la misma causa. Pero en la iglesia en Corintios había gente de muchos talentos, de varios talentos, que algunos de ellos sintió superiores a otros. Y ellos quieren menospreciar a los demás. Y hermanos, no debes hacer. Solo estamos aquí por la gracia de Dios. Y damos gracias a Dios que nos sigamos aquí. Pero debemos ser maduros y reconocer la importancia que somos en Cristo. Pero esta epístola de Corintios fue escrito, o Pablo escrito, para tratar el asunto de la madurez a los cristianos carnales en esta iglesia. Vaya aquí en 1 de Corintios capítulo 13. Pero por eso Pablo luego nos dice que lo importante en la unidad es el amor de Cristo. Si queremos ser unidos en Cristo, necesitamos el amor de Cristo. Vamos a leer en versículo 11, donde dices: cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé los que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dices, cuando yo era niño, hablaban como niño, pensaban como niño. A muchas veces la razón por no ser unidos en la iglesia, para no ser unidos como cristianos, es falta de madurez. Estamos pensando como niños, nos quedamos en los pleitos como niños. Y eso es bien importante, que nos arreglamos estas cosas. Si queremos crecer como iglesia, debemos madurar en esta área. Tengo 4 puntos para hoy. ¿Por qué necesitamos ser unidos? ¿Por qué necesitamos ser unidos? Número 1, en la oración de Cristo por nosotros, Él oró por la unidad a nosotros. Vaya conmigo al libro de Juan. En este libro de Juan, en capítulo 17, Jesús está orando. Y parte de su oración, Él ora, su oración a Dios, a su Padre, fue que nosotros quedamos unidos. Juan capítulo 17, versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardarlos en tu nombre, para que sean unos así como nosotros. Versículo 14 dice, yo les has dado tu palabra, y el mundo nos aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos a bajar hasta el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dices aquí en versículo 14 que yo les he dado tu palabra y el mundo nos aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y estás orando Dios a su Padre, o estás orando Cristo a su Padre, y le dices, te ruego que ellos sean uno, así como nosotros. Igualito como Jesús es uno con Dios, nosotros debemos ser unos en Cristo. Y un problema que yo lo vi en este tema es que muchas veces nos pensamos, pues, si no tenía problemas, puedo funcionar mejor la iglesia. Si no fue por alguien, por él, por ella, no vamos a tener tantos problemas. Pero siempre en este mundo vamos a tener problemas. Seamos cristianos, somos pecadores todavía, y siempre va a tener problemas. Y Cristo lo trata en este tema aquí en versículo 15. Como en 14 dices que el mundo lo odian, lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro problema no es por nuestro pecado, es falta de madurez. Siempre vamos a tener problemas mientras estamos en este mundo, y Dios le dice aquí, yo no quiero quitarte del mundo, yo quiero que tú muestres su madurez siendo en el mundo. Nos dices en 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estás diciendo que sí, eso fue el problema en este día, pero va a seguir hasta el regreso de Cristo.
Siempre vamos a tener problemas, hermanos, pero necesitamos aprender a ser maduros, cristianos que no son carnales, que son maduros y aprenden a trabajar juntos. Necesitamos a vivir como uno, como en unidad. Y Cristo oró por la unidad en su oración a su Padre. Cristo quiere que haya una unidad visible en la iglesia. Hay una unidad obvia en la iglesia. Y vaya al libro de Juan, capítulo 17. Perdón, estamos ahí. Pero ya lo vi este pasaje. Pero el Señor oró por nosotros para que el diablo no nos toque con la división. Muchas iglesias se dividían por razón de cristianos inmaduros. La iglesia dividida nunca va a llevar el propósito de Dios a nosotros. Entonces, el primer punto que quiero tratar es que Cristo oró por la unidad. Y si Cristo oró por la unidad en nosotros, yo creo que es algo importante. Y también la iglesia, número 2, la iglesia de Jerusalén fue un ejemplo de unidad. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 4. Esta fue la primera iglesia en Jerusalén. La primera, Hechos, capítulo 4, y vamos a leer en versículo 32. Sabemos esta historia. Esta es la historia de ¿cómo dice? Pentecostés. Y este es lo que nos vean en este capítulo, y no vamos a leer todo, pero dice en versículo 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Fue una iglesia unidos por la misma causa. Dices, nadie, ¿cómo dice? Ninguno decía ser suyo propio, nadie de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Nadie estaba buscando su propio honor, nadie estaba buscando una posesión, todos estaban unidos en la causa de Cristo. Y eso no quiere decir que no había problemas, o que esta iglesia no tuvo problemas, o que el diablo no había atacado a esta iglesia, pero ellos estaban juntos en lo mismo propósito, a ganar su mundo por Cristo. Ellos entendieron cuál era su propósito, y eso es lo que nosotros debemos aprender. Vaya a capítulo 6 de Hechos. Nos vea otra situación, como para explicar más de cómo ellos sí tenían problemas, pero estaban unidos. Y cuando hubo problemas entre los hermanos en esta iglesia, ellos buscaron diáconos para arreglar sus problemas, para parar los problemas de la iglesia. Y Hechos capítulo 6, versículo 1, dices, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y estaban estudiando eso y estaban pensando en ese punto en esta iglesia,
Y me hizo pensar, ¿por qué tenemos problemas entre nosotros? Aquí hablando de nosotros, hablamos de nosotros como familia. ¿Por qué tenemos problemas entre nosotros? ¿Por qué es cuando tenemos problemas entre nosotros? Debemos esperar hasta el pastor llegue para arreglar nuestros problemas. ¿Por qué es que nosotros no somos maduros que puedan arreglar nuestros propios problemas? Siempre, todos lo mismo, todos somos lo mismo. Siempre nos peleamos, ¿sí? Pero siempre tenemos broncas entre los hermanos, entre las hermanas, y esperan hasta que crecen tan grande para regresar al pastor, para resolver nuestros problemas. No somos cristianos, no somos maduros que pueden arreglar estos asuntos por nuestro propio. Porque ese pastor debe regresar para tratar estos asuntos. Y no sé, pero pues yo sé que el pastor quiere ayudarnos. Yo estoy seguro de eso, que el pastor nos ama, el pastor le gustan ayudarnos, pero no es que él tiene suficientes problemas, no es que él tiene suficiente trabajo sin nuestras broncas. ¿Cómo es posible? Que yo sé que también siempre yo pensé que cada vez cuando el pastor, tristemente, yo pensé que cuando el pastor vaya, yo siempre pienso, ¿qué va a pasar esta vez? Y tristemente es la verdad, cada vez cuando el pastor sale, algo pasa. Es como el dicho que dices, cuando el gato se fue, ¿cómo va? Cuando el gato se fue, los ratones, ¿sí? Pues no estoy llamándote ratas, pero sí somos. ¿Sí? ¿Por qué es así? Siempre cuando el pastor se fue, algo pasa. Y él llega y la primera cosa que él debe hacer es tratar problemas. Y yo sé que es parte de ser pastor, pero siempre pasa eso. ¿Por qué nosotros no podemos ser tan maduros a arreglar estos asuntos entre nosotros como hombres, como hermanos? Y pues sí, en lo que pasó en capítulo 2, regresamos a este tema de Hechos, capítulo 6. Pues ellos buscó entre su mismo diáconos para tratar sus problemas, para arreglar los asuntos, porque para permitir los discípulos o los apóstoles a enfocar más en su trabajo como debe ser. Ellos fueron llamados a predicar el evangelio y ellos asignó diáconos para arreglar esos asuntos. Y también estamos pensando que pues muchas veces nos pensamos cuando va el pastor, pues ya se fue otra vez. Pero mejor si tenemos menos problemas, él va a quedar aquí más. En lugar de salir cada 2 meses para relajar, para destresar. Mejor si tenemos menos problemas, él puede quedar más con nosotros. ¿Sí? Si quieren que el pastor esté con nosotros, arregle sus asuntos con los hermanos. Y no deba viajar para destresar. Pero lo que pasó en el capítulo 2 fue el resultado de la unidad de la iglesia. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dices, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
hablando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo eso, todo el crecimiento de esta iglesia en Jerusalén fue fue el resultado de la unidad entre ellos. Ellos fueron unidos en la misma causa. Y mira lo que pasó, como nos dicen más adelante, que fue 3,000 han ido a la iglesia. Y eso fue el resultado de unos hermanos en Cristo unidos por la misma causa. Y los resultados de la unidad de la iglesia fue en las vidas de los incrédulos, pero también en el pueblo de Dios, como nos ve aquí. Pero no somos hermanos en Cristo. ¿Por qué no podemos arreglar nuestros problemas? ¿Por qué queremos andar en estas broncas todas nuestras vidas? Y número 3, Dios nos ha dado líderes para preparar a la gente por el trabajo del cuerpo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Número 3 es Dios nos ha dado líderes para preparar a la gente para el trabajo del cuerpo. Efesios capítulo 4. Versículo 11 dice, vamos a leer 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa con el miembro con un miembro del cuerpo ya no responde a la cabeza del cuerpo, que es Cristo? ¿Qué pasó con un miembro del cuerpo? No responde si estamos hablando físicamente. Pues espiritualmente Cristo nos mandó nos mandó al pastor, y el pastor nos manda a nosotros. Ese fue el plan que Dios lo construyó. Y dices aquí que Él construyó a unos apóstoles, a unos y otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay un propósito por todo eso. Pero el pastor trata de madurar los músculos del cuerpo o los miembros del cuerpo para que se pongan fuertes. Y ese trabajo de pastores también es porque siempre nuestro pastor nos enseña doctrina, para enforzar el cuerpo, para dar fuerza a nosotros, para quitar estas mañas, para quitar estas broncas entre nosotros. Y eso fue el plan de Dios que Él construyó. Pero a veces, tristemente, un miembro del cuerpo de la iglesia se empieza a engangrenar con odio, o comenzó con odio, con rencor y con rebeldía. Y nos ve los manos del diablo. Sabemos que el diablo ataca a la iglesia por afuera, y esa es la verdad, que muchas veces la iglesia tiene problemas por los ataques de afuera. Pero tristemente hay a veces cuando nos tenemos ataques de adentro, cuando todos los hermanos están peleando y no está funcionando bien el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener cuidado con eso. Y yo sé que de veras no me gusta decir estas cosas, pero yo creo que eso es lo que Dios puso en mí para predicar hoy. Y yo creo que estoy predicando la Biblia. Yo sé que no es cómodo, pero es la verdad. ¿Y cómo es posible que hay hermanos aquí, que hay hermanos en el cuerpo de Cristo, que no se hablan por razón que alguien te lastimó, alguien lo hizo mal, alguien hizo algo contra ti, y entonces yo no voy a hablar? Yo voy a votar, yo voy a pretender que no lo vio y sale a la otra puerta. ¿Cómo es posible? Debemos ser unidos en Cristo.
Y a veces la gente somos humanos y nos dicen cosas, incluyendo yo, nos dicen cosas que por cualquier razón no fue nuestra intención, pero lastima a alguien más. Yo recuerdo cuando comenzó a ir la iglesia hispana allá donde estaban con el pastor Andy Gómez, yo estaba apenas aprendiendo español y yo estaba hablando con un hermano y es bueno hermano, siga ahí, pero en mi inocencia de no saber tanto de español, estaban hablando con él y él es de Guerrero y sin quiero ofender a nadie, es medio moreno. Y yo estaba hablando con él y él estaba platicándome sobre su familia, estaban hablando, cómo es allá en México, en Guerrero, y me comenzó a hablar sobre su rancho en Guerrero, y comenzó a decir sobre sus hijos, y yo conocí dos, uno es mayor, y no creo que se va a otra iglesia, no lo conozcan, y él comenzó a decirme sobre su hermano, su hijo mayor, y yo de verdad no entendí, no fue mi intención a lastimar, pero yo le dijo, ¿y él es negro también? Y él me volteó como, ¿qué te dijo? Y yo intenté decir como él es moreno, como usted es moreno, pero en mis pocas palabras de español se ofendió y de verdad por los menos 2 meses ni me habló, ni me saludó en la iglesia. Y yo lo busqué y hermano, ¿cómo está? Siempre estaban buscando a él para saludar, porque no fue mi intención. Pero él, ahorita estamos bien. La última vez cuando fue, yo hablé con él bien y todo está bien ahorita. Pero por 2 meses me dio un cada como, no sé, que quiere matarme o no sé, pero triste gringo, triste güero, ¿qué sabes? Pero a veces lo pasan y por cosas estúpidas, cosas pequeños, los hermanos no le hablan. Los hermanos lo tratan mal cuando somos unidos en Cristo. Y también a veces estas cosas se pasan porque alguien lastimó o maltrató a su hijo. Ellos, pues, es la verdad y muchas veces eso pasa, especialmente en contexto de la escuela, con diferentes autoridades. Y hermanos, padres, te animo, no te calles en este peligro. Yo sé que se duele, que alguien te hizo algo contra su hijo, yo sé que duele, pero yo recuerdo muchas veces cuando eso pasó con nosotros, como yo y mis hermanos en la escuela o que sea, en la iglesia, que muchas veces yo llegó y comenzó a contar a mi papá lo que pasó en la escuela. No va a creer que hizo la hermana, que hizo el hermano. Y siempre mi papá le dijo, sí, tienes razón, pero ellos son su autoridad. Hermanos, padres, toma el lado de la autoridad. No es para decir que la autoridad está correcto. Ellos pueden ser en error, pero enseña a sus hijos a tener respeto por las autoridades. Y ni estoy diciendo eso porque soy maestro, estoy diciendo eso porque es la verdad. Y qué triste por esa razón que muchos hermanos, hermanas se pelean por que alguien te lastimó su hijo, alguien te lastimó a alguien a quien le importa. Pero qué triste es cuando llegan las broncas del diablo y la oposición a la iglesia de Dios por los mismos miembros. Muchas veces es el diablo que estás trabajando atrás de un hermano para comenzar con estas broncas. Y no tenemos suficientes problemas con el diablo, con el pecado. No debemos tener problemas entre nosotros. No te canses, hermano, hermana, para siempre estar en pleito con todo el mundo. No te canses nunca pueden vivir en paz porque debes hacer contra de todos. Necesitamos quitar de nuestras vidas. Necesitamos aprender a vivir unidos en Cristo. Y a veces el diablo trae oposición
por medio de los hijos, por medio de los padres, por medio de el esposo, la esposa. Y no debemos hacer. Debemos recordar nuestro propósito. También, tristemente, en muchas iglesias, ¿cómo es posible que hay líderes que pelean entre líderes? ¿Cómo es posible que hay líderes que pelean por una triste posición? Porque no le gustan el otro líder. Estamos en la misma causa. ¿Qué le importa quién tiene el honra y la gloria? ¿Quién tiene esa posición? Si estamos verdaderos cristianos, eso no le importa. Estamos en la misma causa. Y la cosa más triste de eso es que los mismos hermanos que están abajo de nuestra autoridad los vean. Y qué triste que porque hay alguien que solo quiere posición, como dices en Romanos 12:3, que no te pone su propia en alta estima, que piensas que eres más grande que todos los demás. Qué triste que hermanos que son la razón que otros hermanos se dejan de la iglesia, se salen de la iglesia por nuestros pleitos. Necesitamos estar unidos en este aspecto. ¿Qué le importa qué posición tenemos? ¿Qué le importa eso? Estamos aquí por la honra y la gloria de Dios. Y si queremos crecer nuestra iglesia, si queremos crecer como iglesia, necesitamos arreglar estos asuntos. ¿Cuántas veces recientemente que el pastor estás hablando de comprando terreno para construir una iglesia? Si queremos crecer como iglesia, debemos primeramente arreglar estos asuntos entre nosotros. Lo más grande el ministerio, lo más grande los problemas. No pienses que una iglesia más grande con más hermanos va a resolver sus problemas. Solo nos traen más hermanos con quien pueden pelear. Vaya conmigo al libro de Tercero Juan. Tercero Juan. ¿Cómo dice? El primero sí, antes de Judas. Pero en este libro, en este pequeño capítulo de Tercero de Juan, nos ven 3 diferentes miembros en una iglesia. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos ver nuestro mismo en uno de estos hombres. Vamos a leer Tercer Juan, versículo 1-8. Dices, el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues muchos me reconocían cuando vinieron los hermanos y dijeron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mejor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Pero el primer hombre que nos ve aquí se llama Gayo, y él fue un hombre quien amaba su iglesia. Él fue un hombre espiritual. Y dice en el versículo de Dios, tu alma está en prosperidad. También el apóstol Juan esperaba que él estuviera
físicamente igual como él estaba espiritualmente. Y no sé que él tenía una enfermedad, pero lo dijo que te esperas en versículo 3, o está en versículo 2, y que tenga salud así como prospera tu alma. Que él fue tan sana físicamente como fue sano espiritual. También él fue un hombre de buen testimonio. Él fue un hombre quien practicaba la verdad. Y por causa de eso, fue un hombre así, de que él creía la verdad, él le practicaba también. No es suficiente para solo creer, necesitamos practicar nuestra fe en Dios. Pero nosotros verdaderamente solo practicamos lo que de veras creemos. Y en versículo 4 nos ve como él fue un gozo a su pastor. Él fue un ayudo y un ayudante bien a su pastor. Él era un cristiano fiel. Él trataba a otros miembros bien. Él fue un hermano que fue bueno en este asunto de ser unidos en Cristo. Y vamos a leer versículo 9 a 11. Nos vemos la siguiente persona. Se llama Diótrefes. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contenta con estas cosas, no reciben los hermanos, y a los que querían recibirlos no se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitas lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Cuántos ha visto a alguien así que siempre estás buscando su propio honor? Siempre estás buscando el primer lugar para ser más grande, para impresionar a la gente, pues. Y eso fue el siguiente hombre, Diótrefes, que siempre estaban buscando, siempre estaban, como dicen en versículo 10, dices, por este caso si yo fuere recordaré los obras que hace paloteando con palabras malignas contra nosotros. Fue un hombre chismoso, que siempre estaban chismeando de Juan, de los otros, siempre estaban causando problemas. Fue un chismoso, y tristemente a muchos que andan en la iglesia, se presenten con un cara cristiana, pero anden en sus chismes, anden criticando todo lo demás, todos sus hermanos, todos sus hermanos. Pero ese hombre, Diótrefes, él quería ser el primero. Él fue un hombre piedra de tropieza a los hombres de Dios. Y un hombre perverso con su lengua, como lo dijiste en versículo 10. Él corría a los hermanos de la iglesia. Qué triste que unos de nosotros, que por nuestras broncas, por nuestros pleitos, corremos hermanos de la iglesia, cuando debes ser un lugar donde ellos pueden venir a descansar, a aprender de la Biblia. Siempre andamos con nuestros problemas. Y este hombre también, ese creía el único santo. Pensé que yo soy el perfecto, yo soy el regalo de Dios a esta iglesia. Y siempre nos debes hacer así, debes vivir en humildad. No somos nada solamente por la gracia de Dios. Esto es lo que un hermano de la iglesia puede hacer cuando él le dejas llevar, o que él permites el orgullo para controlarte, para controlar a él, o no quiere recibir la autoridad de Dios, o también no quiere recibir cualquier autoridad. No quieres decir, pues el pastor no me dijo eso. Pues si
Si dices la Biblia, ¿qué le importa si el pastor le dijo no? No, ¿por qué debes hacer así? Pues el pastor le dijo, pero vamos a seguir adelante. El versículo 12 nos ve la última persona en este capítulo, en este libro, Demetrio. Y nos diga, solo menciona a él y solo habla de él en versículo 12, pero dices, todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo no tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirles con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda todos, tú a los amigos y cada uno en particular. Pero este hombre, el último hombre que nos ve aquí, tenía testimonio de la verdad. Fue un hombre de la verdad, fue un hombre cristiano. El no andar en la verdad es andar en el error. Y el propósito de todo este mensaje es que Dios nos ayude como hermanos para juntarnos, para ser unidos en Cristo por la misma causa. El pastor tiene muchos planes adelante, muchas visiones que Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Y yo le doy gracias por eso. Esa es la razón porque yo llego aquí, porque yo lo vi un hombre que tiene visión. Y yo lo vi un hombre que ojalá que un día Dios me da una iglesia que yo puedo ser como nuestro pastor. Y yo le digo aquí para aprender de él. Pero él no puede cumplir los planes que Dios puso en su corazón si seguimos en nuestras broncas. Él no puede cumplir su propósito de Dios si nosotros no estamos unidos como un cuerpo. Si quiere ayudar a nuestro pastor, debemos ser unidos. Debemos estar en la misma página, en el mismo canal. Y voy a terminar con esto. ¿Sí? Como líder, como miembro, necesitamos hacernos unas preguntas o preguntar nosotros mismos algo. Y simplemente ¿estoy yo trayendo madurez a otros en el cuerpo o solo problemas? ¿O somos la razón porque la clave para unir la iglesia o somos el problema que lo rompen la unidad? También busco la manera de madurar el cuerpo a cuerpo para que siga a la cabeza. Eso es para decir que para ayudar a nuestro pastor a seguir adelante, para cumplir su propósito de Dios, debemos ser unidos. Cristo o me exalto yo mismo. Necesitamos tratar a ser humildes. También necesitamos preguntarnos nosotros mismos que estoy lavando lo contrario a la función de cuerpo de Cristo. Si todos de nosotros intentamos seguir en una dirección, siguiendo a nuestro pastor, y tú quieres hacer el contrario, eso no va a funcionar. Eso va a lastimar el propósito de Dios por nuestra iglesia. Reconozco que Dios usa a cada miembro en el cuerpo en diferente manera, pero con el mismo propósito. Su función en la iglesia puede ser diferente que mío, pero tenemos el mismo propósito. Y si un hermano te lastimó, hermano, hermana, si un hermano te lastimó, perdónalos. Si otro líder te cae mal, si yo te caigo mal, perdóname, pide perdón de Dios y enfoque en el propósito de nuestra causa. Tenemos un causa más grande que nosotros. Y para cumplir este propósito, si queremos crecer como iglesia y pasar al siguiente paso, la siguiente etapa como iglesia, debemos ser unidos. Debemos quitar estas broncas entre nosotros. Deja pelear con todo el mundo. Deja sus problemas en la casa y venga a la iglesia. ¿Sí?
Esa iglesia debe ser un lugar de descanso, de ánimo. No debe ser un lugar donde tú estás más enojado para venir a la iglesia y ver la hermana, el hermano, que ni tú puedes sacar nada del mensaje. Debemos de quitar estos. Todos, incluyendo a mí mismo, debemos de ser maduros en Cristo y unidos en la misma causa. Vamos a orar, solos por de pie. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Si eres tú, si necesito confesar algo a Dios, venga al altar, confésale a Dios, pide perdón. Vamos a seguir adelante por Cristo. El Señor tiene un plan para esta iglesia, hermano. El Señor tiene un plan para tu vida. Por eso el Señor oró por mantener ese plan. Por eso el Señor pidió por la unidad de su iglesia. Necesitamos unirnos, hermanos, porque es la causa del Señor. ¿Qué función tienes tú en la iglesia? ¿Qué estás haciendo para la causa del Señor? ¿Generas problemas nomás? ¿Estás causando solo problemas? ¿No estás ayudando? ¿No estás cooperando? ¿Estás ayudando al plan de Dios, hermano? Si Dios nos dio la oportunidad de servir en su iglesia es porque Él quiere fortalecer el cuerpo. Él quiere que sigamos a otro nivel, pero necesitamos estar unánimes. ¿Cómo está tu vida, hermano? Dile al Señor: perdóname, Señor. La verdad es que hemos hecho lo malo. Hemos dejado su palabra, estamos en constantes problemas. Si Dios te habló, hermano, dile al Señor: perdóname, y vamos al siguiente nivel. Señor bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que es tu plan, es tu propósito, Señor, y tenemos el privilegio, Padre bendito, de acoplarnos a tu plan si es que podemos obedecerte, Señor. Bendice por favor a mis hermanos. Si hay aquí alguien que no está seguro o segura de su salvación, hoy puede ser el día de salvación. Si tú estás aquí por primera vez y no estás 100% seguro de que si mueres vas al cielo, Queremos ayudarte, a enseñarte con la Biblia. Levanta tu mano, también queremos orar por ti. Si tú no tienes la seguridad de que si mueres hoy vas al cielo, levanta tu mano, por favor, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien así? Alguien que no tiene la seguridad y dice: hermano, yo no estoy seguro de ir al cielo si llegara a morir hoy. Alguien te va a enseñar con la Biblia. Alguien te va a decir que Dios tiene un plan para ti. Amén. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y bendice todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.